La policía pues sí que intenta hacer algo. ¿Por qué estás grabando, tío? Te rompo la cabeza. Estamos buscando un taxi, Plaza Cataluña. Ese taxista que veis aquí no tiene licencia. Se dedican a robar y a timar a la gente que llega perdida a Barcelona y no sabe cómo va a acabar. Hace unos meses expuse a los taxistas piratas del aeropuerto de Barcelona. Esa gente que se hace pasar por taxista y timan a los turistas que llegan a Barcelona. Les engañan, les suben las tarifas y en algunos casos hasta les roban. YouTube decidió tirarme el vídeo abajo porque están más organizados de lo que pensaba, pero vuelvo a la carga. Cuando la policía de tráfico se retira por la noche, el aeropuerto de Barcelona se vuelve una auténtica selva. Los vuelos que vienen son carne de cañón de ladrones y de taxistas piratas. Como siempre, no voy solo. Hey, Miguel y Gerard. ¿Estáis preparados? Sí, siempre. La zona esta que veis aquí, donde llegan tantísimos turistas, es donde se ponen muchos de los taxistas piratas a captar, que le llaman. Se esperan aquí y al turista despistado le dicen: ¿quieres un taxi? ¿Quieres alguna manera de ir a Barcelona más rápido? Pum, lo cogen y se lo llevan. Mirad cuánta gente llega, ¿eh? Llega muchísima gente a todas horas. Pillan a los turistas en parkings como este. El turista no tiene ni idea de cómo funcionan los taxis aquí y entonces acaban siendo timados y probablemente teniendo una de las peores experiencias de su vida en Barcelona. Porque muchas veces cuando los dejan al destino hay dos otras personas más que los esperan y les roban todo lo que tienen. Este de aquí es Paul, un taxista de verdad harto de la situación con los taxis piratas. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa en el aeropuerto? Bueno, pues actualmente el aeropuerto ya sabes que es un sitio con muchísima afluencia, el de Barcelona, y hay un grupo de personas que se dedican en un sitio determinado que hay afluencia de gente que va a servicios concertados a ofrecer servicio ilegalmente, sin licencia urbana ni absolutamente nadie, y la mayoría de ellos con coches particulares. Vale, entonces, ¿cómo vienen? ¿Cómo se meten en los parkings? Porque sí que es cierto que los parkings están restringidos, ¿cierto? Pero aprovechan muchas barreras que están rotas para entrar y salir sin pagar absolutamente nada. Vale. O sea, tienen vía libre absoluta. O sea, ese es el modus operandi del taxista pirata para entrar. Exacto. Una vez entran, hacen la captación. Exacto, ¿no? Se llevan al cliente y salen por la barrera que está rota sin pagar nada y directos a la autopista. Oye, vosotros como taxistas, ¿qué es lo que hacéis para intentáis luchar contra ello? ¿Qué hace la policía? Porque la policía imagino que debería hacer algo. La policía, cuando se le informa, pues sí que intenta hacer algo, pero no, nosotros vamos muy detrás de ellos, intentamos hacer lo posible, pero claro, muchas veces son mucho más avispados que nosotros y se escapan con el cliente y nadie sabe nada. ¿Qué les pasa a los clientes que cogen estos servicios ilegales? Pues que pagan un precio mucho mayor y en muchas de las ocasiones, cuando llegan al destino o por el camino, tienen contactos que les atracan por el camino y se llevan sus pertenencias o lo que sea. Para que os pongáis esto en la cabeza, la gente, el turista llega a Barcelona, ¿no? Se monta en un taxista que no tiene licencia, no tiene nada. Que él piensa que sí y a mitad de camino pueden sustraerle cualquier cosa y cobrarle un precio infinitamente mayor. Es una barbaridad, ¿eh? Totalmente. Y no os creáis que esto de los taxistas piratas ocurre solo en Barcelona. Esto pasa en muchísimas ciudades europeas. Por eso es importante que los taxis tengan estos colores tan llamativos que tú puedas reconocerlos. Pero es que claro, es muy fácil cuando vas a un país nuevo caer en este tipo de timos. Porque claro, hay muchas ciudades que por ejemplo no tienen estos taxis tan llamativos, los taxis están lejos y tú te fías del primero que ves. Y claro, encima cuando llegas a este país te fías del primero que ves porque no puedes conectarte a internet y llamar a un taxi a través de un aplicativo. Y si te conectas al wifi del aeropuerto, todos sabemos que puede ser muy peligroso para tus datos. Así que si no encontráis un taxi convencional, os traigo la mejor solución para todos vosotros: Surfshark VPN. Esta aplicación cifra todos tus datos estés donde estés. Es decir, que cuando te conectes a internet en cualquier país, gracias a Surfshark VPN vas a poder navegar tranquilo sin que haya alguien por ahí que pueda entrar a tus datos bancarios, a tu información más personal y por lo tanto llegar a sacarte todo lo que tienes. Por eso cuando estoy en el aeropuerto y me quiero conectar al wifi o llego por ejemplo a las primeras paradas de esa ciudad nueva que estoy a punto de descubrir y me encuentro áreas como esta con wifis gratuitos, mirad, siempre me conecto a Surfshark VPN. Además cuenta con modalidades que son súper útiles. Cuando yo me voy a otro país y quiero seguir viendo series españolas que solo están en el Netflix de España, pues conectándome a Surfshark tengo la posibilidad de poder hacer eso. Y es súper sencillo, te conectas a la aplicación, seleccionas el país donde quieres conectar y ya lo tienes. Y hoy estás de suerte porque si entras al link que te dejo justo aquí, también abajo en la descripción, tienes 4 meses gratuitos adicionales al plan que quieras comprar. Y eso todavía no acaba aquí porque encima no hay límite de dispositivos. Es decir, puedes conectarte al mismo plan con la misma suscripción en todos los dispositivos que quieras. Además, su política de devolución te ofrece 30 días para probarlo y decir si te gusta o no. Todo esto por el precio de un café.
Y encima no te quemas como me acabo de quemar yo ahora, tú. Pues estaba ardiendo esto. Cuéntame alguna anécdota que hayas vivido tú en primera persona de algún turista que le hayan robado los taxistas piratas. Pues mira, hace poco vimos a una chica aquí que vino corriendo, o sea, súper desolada, que le habían robado la maleta. Le intentamos ayudar, los compañeros fuimos a ver quién había podido ser y un compañero que hablaba francés, esta chica era francesa, se acercó y se ve que le explicó que este taxista le había captado y al ver que no era un taxista amarillo y negro como somos los taxistas de aquí, sospechó, intentó rectificar, volver a buscar un taxi oficial y cogió con su maleta, cerró el maletero y salió corriendo. Esto que tengo aquí en la mano es un chaleco azul que usan los taxistas para hacerse identificar en el aeropuerto. Se han organizado entre ellos, dado que la policía no da abasto, para intentar informar a toda la gente que llega a Barcelona de que no cojan estos servicios fraudulentos que son una auténtica estafa. En mi vídeo borrado evité que varios turistas sufrieran este mal trago y hay que decir que los taxistas piratas se ponían sumamente agresivos. Perdona, ¿tienes licencia? ¿Tienes licencia? He's a scammer. He's a scammer, sir. No, I'm gone. ¿Por qué estás grabando, tío? No, ¿por qué estoy grabando? ¿Por qué? ¿Estás grabando? No, porque soy youtuber. Vaya. Anda tranquilo, No me grabas, te rompo la cabeza. Venga. Vámonos, come on. They try to scam you. Like what? Like how? Bring me to a criminal. That could be a possibility. Also, they can charge you more than a taxi, than a normal car and cab. Yeah, because I was wondering, I didn't see a taxi. Yes. No yes. taxi. Follow me. I will show you where are the legal ones. Así que esta vez quería ir más allá. Quería que el timador se sintiera timado. Así que me disfracé de turista despistado para que me captaran. Me voy a camuflar así, con esta peluca, que cuando la vea Eliana va a saber que es suya. Gerard va a ser mi acompañante. Y luego falta el truco final. Yo me pongo mis gafitas así, no me reconoce nadie, ¿eh? No te conoce nadie ahora. Sí. Ahora no te conoce nadie. Sí, que cambió. Ha colado, ¿no? ¿Y a tú, Miquel? ¿Bien? Joder, no te conozco. Vamos, Estamos yendo ya Gerard y yo hacia el parking donde están los captadores. La verdad que hay un poco de nervios porque tienen que salir todo bien. Nosotros nos infiltraremos, nos haremos pasar por turistas, ellos nos captarán y vamos a ir hasta una zona en concreto de la ciudad. Detrás nuestro tendremos a los taxistas que nos seguirán con un coche y cuando nos deje abajo, intervención. Scusa, estamos buscando un taxi para ir a Plaza Cataluña, Hotel Oriente. El chico ve la ubicación y decide cobrarnos 50 euros cuando un taxi suele costar unos 35 euros hasta la ubicación que le hemos mandado. Nos llevó hasta la planta baja donde tenía el coche aparcado. Tío ha ido a pagar el parquímetro, dejan el coche en el parking y se van a pagar. ¿Delante? Sí. Ah. Quería que me pusiera delante para disimular en caso de control policial y hacer ver que no estaba dando un servicio ilegal de taxi. A ver, ahora nos ha mandado un mensaje de que ya los han captado. Se ve que es un chico marroquí y pues vamos a ir a Plaza Cataluña. Estamos con Pau y vamos a seguir la ubicación para ir detrás de ellos. How many time you? Yes. No mucho, pues 6 horas, 7. Do you like? I like, yes. Trabajo al tiempo que lo quiero yo. Ok. Ya hemos encontrado al coche y ahora lo estamos siguiendo. Ha salido fuerte. Tío, va a tope. Es el coche ese de ahí. A tope. Nos vamos comunicando por WhatsApp con ellos. El coche que está justo delante. Siamo in Barcelona. Barcelona. Hey. Pese a nuestra aparente tranquilidad, íbamos súper nerviosos en el coche. El chico iba a una velocidad indebida, llegaba a los 140 km por hora y no paraba de hablar por teléfono mientras conducía. Hablaba con otros taxistas piratas para decirles que tenían vía libre para recoger a más turistas. Barcelona, mucho turista. Sí, pero ahora no. ¿No? No, Sí, mucho dinero, ¿no? claro que sí. Después de la pregunta sobre el dinero, su actitud cambió al completo. Parece que no le gustó y empezó a ser muchísimo más temerario. Se nos ha complicado un poco porque el chico se está saltando los semáforos y está dando mucho gas. Si os fijáis la ubicación donde está él se está saltando los semáforos.
Llegamos a un lugar un poco alejado del que le habíamos pedido. No estaba Miquel ni ningún taxista. Nos empezamos a poner un poco nerviosos, pero por suerte tenía nuestra ubicación. Había que entretenerle. Una pregunta, ¿no es posible pagar en tarjeta? No, ¿Por qué no es posible pagar en tarjeta? no quiero yo. Pero yo tengo derecho a poder pagar en tarjeta. Sí. Sí. Tengo derecho a pagar en tarjeta. ¿Puedo pagar en tarjeta? Sí, claro. ¿No tienes dinero? ¿Datáfono? ¿Efectivo no tienes? No tengo efectivo. Vale, pues dame tarjeta. Justo en ese momento me había pedido la tarjeta para seguramente cogerla e irse corriendo, porque estaba claro que datáfono no tenía. Estamos a punto de llegar, estamos a una calle, a ver qué es lo que habrá pasado. Nosotros estamos aquí. ¿Tú eres taxista? Sí. ¿Tú eres taxista? ¿Cómo es posible que él no me pueda cobrar con tarjeta? El pirata, al ver que viene Miquel junto a 2 taxistas más, decide huir. Pero Miquel no se lo va a poner fácil. Mientras todo esto pasaba, Gerard y yo fuimos rápidamente a la policía para que nos ayudaran. Ven al aeropuerto, es un chascador del aeropuerto. ¿Ha hecho algo? ¿Ahora mismo? Collons, cabrones, ¿qué pasa? Sí, no, aquí quieto. Aquí quieto. Aquí quieto. Quieto. Aquí quieto. Échate atrás, vale. ¡Por favor, qué pasa! ¡No ha hecho nada, por favor! Como no levante. Lo han detenido, Exitazo total, chicos. Miquel ha tirado un poco de spray y no me puede dar la mano, pero exitazo total, Han detenido, Detenido al timador. Nos iba a estafar, Nerviosa flor de piel, Wow. Ahora, Nerviosa flor de piel, mira mi mano y mira mi pie. sí, es que le ha hecho daño a Miquel, Miquel ha denunciado, hemos testificado, el coche de este chico lo ha retirado y se lo han llevado al depósito municipal, por lo tanto al menos durante un breve tiempo no podrá seguir operando. Porque no pague la multa. Una multa que es bastante elevada, por suerte. De madre, esto es lo que debería pasar cada día con los taxis piratas que vienen y se aprovechan de los turistas despistados, como en este caso éramos Gerard y yo, pero sorpresa, ¿no? Tú que eres taxista y que conoces a este taxista pirata que opera varios días en el aeropuerto de Barcelona, bueno, cada día, ¿qué crees que va a pasar ahora? Seguramente el coche al depósito, 4.000 euros, 4.001 euros y a pagar la sanción. Si es un coche de alquiler, lo más seguro que la empresa de alquiler pague la sanción y le denuncie a él. Por lo tanto, tendrá que pagar eso más el no respetar las condiciones o características del contrato de alquiler y usarlo a destino pues fraudulento, ¿no? En este caso. ¿Y tú que conoces a este taxista pirata, crees que va a pagar o crees que va a buscar una manera de...? En principio va a tener que pagar porque esa denuncia le va a seguir, le va a embargar, le van a hacer, pues solo va a tener ahí a sus espaldas. Aunque el expediente tarde en tramitarse, va a tener que pagar sí o sí. Tú lo conocías, ¿no? Ya, este es un habitual. Este tío suele estar por el aeropuerto, por las zonas de alta afluencia, por cuando hay partidos de fútbol y ya la gente lo conoce. Bueno, acabo el vídeo unos días más tarde también para informaros cómo está Miquel. Miquel está, la verdad, que vea bastante mejor. Le tuvieron que hacer una radiografía en la mano, le tuvieron que mirar bastante la pierna y la verdad que poco a poco va mejorando. Así que eso es un puntazo. Por otra parte, el domingo que viene va a salir el último vídeo grabado aquí en España y me voy de viaje con Eliana, que la echabais mucho desde menos, a un país que os va a gustar mucho. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darle apoyo, darle like, suscribiros al canal, que lo tengo claro. Y tú, chao, chao, taxistas piratas.